Tenía 19 años y no tenía hogar, ni una familia a la que regresar, y dinero en el banco. Solo una mochila y $10 que había ahorrado en un frasco de café. Y con esos $10 compró una oxidada casa flotante, amarrada a un muelle olvidado en una remota ensenada del sur de Luisiana. El casco tenía fugas, las paredes de la cabina se pudrían. El dueño del astillero le dijo que tendría suerte si se mantenía a flote al menos un mes. Pero nadie sabía que bajo la cubierta de esa vieja casa flotante, en un escondite que no se abría desde hacía más de 40 años, se ocultaba algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si este tipo de historias significan algo para ti, pulsa el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. June Prescott había estado moviéndose hacia el agua toda su vida, sin saberlo. Nació en un pequeño pueblo del centro de Mississippi, un lugar donde la masa de agua más cercana era un sucio estanque de granja y el río más próximo quedaba 65 kilómetros. Pero había dibujado barcos desde que aprendió a sostener un crayón. Su madre los guardaba en una carpeta en el cajón de la cocina. Barcos dibujados con crayones, barcos dibujados con rotuladores, bocetos a lápiz de barcos con mástiles torcidos y marineros hechos con palitos. Cuando cumplió 9 años, la carpeta tenía 2,5 centímetros de grosor. Su madre murió cuando June tenía 11 años, por un aneurisma cerebral. Un martes estaba preparando la cena. Para el jueves ya no estaba. El padre de June, un hombre tranquilo llamado Clark que trabajaba en el mantenimiento de la escuela secundaria, hacía todo lo que podía. Esa frase, la gente del pueblo la decía sobre él con una compasiva resignación. Hacía todo lo que podía. Asistía a los eventos escolares. Le preparaba las comidas. Nunca levantaba la voz. Pero tras la muerte de su esposa, algo dentro de él se detuvo. No de inmediato, sino gradualmente, como se apaga un fuego, brasa tras brasa, hasta que solo queda un rescoldo gris y frío. Para cuando June cumplió 17, su padre se había convertido en un cascarón vacío. Seguía trabajando en la escuela. Seguía llegando a casa, cenaba y veía las noticias, pero ya no se podía llegar a él. June le hablaba, y él asentía, respondía con monosílabos y miraba a través de ella algo que solo podía ver. Ella dejó de intentar llegar a él. Dejar de intentarlo dolía menos que seguir fracasando. A los 16 años consiguió un trabajo en una pequeña tienda de artículos marinos en las afueras de Jackson, a 1 hora en autobús de su pueblo. En la tienda vendían repuestos para barcos, aparejos de pesca, chalecos salvavidas, cuerdas, cosas que olían a agua salada, aunque el agua salada más cercana quedaba 320 kilómetros al sur. El dueño, un hombre mayor llamado Ted que en sus 20 años había sido nadador de rescate de la Guardia Costera, se interesó en June no porque le diera lástima, sino porque ella realmente quería aprender. Se aprendió de memoria los catálogos de repuestos. Aprendió la diferencia entre la resina epoxi marina y la común. Aprendió qué es un prensaestopas, para qué sirve una bomba de centina, porque la fibra de vidrio necesita un gel coat. Aprendió que las cuerdas de un barco se llaman cabos, que todo tiene su nombre específico y que esos nombres importan porque en una emergencia no hay tiempo para señalar con el dedo. Ted le enseñó lo que su padre no pudo enseñarle. Le enseñó a empalmar cabos, a leer tablas de mareas, a identificar un barco por la forma de su casco. Le enseñó que un barco es un sistema, y un sistema se puede reparar si entiendes cómo funciona. Y entender cómo funciona un sistema es la habilidad más útil que una persona puede tener. Porque todo en la vida es un sistema. Las casas, los coches, las personas, el clima, el dinero. Si ves el sistema, puedes repararlo. Si no lo ves, estás a merced de él. June ahorró cada dólar que pudo de su sueldo en la tienda de artículos marinos. Guardaba el dinero en un frasco de café en el fondo de su armario, un viejo frasco de Folgers que aún olía ligeramente a pozos de café, aunque lo hubiera lavado. Cuando cumplió 18 años, tenía $880. Cuando cumplió 19, tenía $1,140. Su padre murió en su 19º cumpleaños de un ataque al corazón. Estaba sentado en su sillón reclinable viendo las noticias de la noche. June lo encontró al volver del trabajo. El televisor seguía encendido. Él se veía en paz. Y aunque era extraño sentirse agradecida por eso, lo estaba. No había sufrido. Simplemente se detuvo, igual que ella había visto cómo se detenía durante 8 años. Solo que ahora era para siempre. La casa no le pertenecía. La alquilaba a un hombre llamado Berkeley, que poseía 3 casas en el pueblo y las alquilaba a personas que pagaban a tiempo y no se quejaban. Después del funeral, Berkeley le dio 2 semanas. No fue cruel.
Decía que tenía una hija propia que necesitaba esa casa, y el alquiler estaba pagado hasta fin de mes, y eso era lo mejor que podía hacer. June asintió. Lo esperaba. Empacó las cosas de su padre en cajas para una fundación benéfica. Se quedó con su viejo suéter de lana de pescador y una foto enmarcada de él y su madre en 1998, y el resto de su propia vida lo metió en una mochila y una bolsa de lona. La mañana del día que venció el alquiler, salió de la casa con sus bolsas y el frasco de café. Se quedó en el porche mirando la puerta largamente antes de cerrarla tras de sí. El autobús a Jackson salía a las 9:15. El autobús de Jackson a Baton Rouge salía a las 11:40. June había estado pensando en Luisiana desde hacía meses. Ted tenía un hermano que regentaba un taller de reparación de barcos en un canal a las afueras de Houma. Ted le había dicho más de una vez que si June quería aprender los barcos de arriba abajo, su hermano le enseñaría. No planeaba aceptar su oferta, pero de pie en la estación de autobuses de Jackson con todas sus posesiones en 2 bolsas y $1,128 que le quedaban en el frasco de café, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada que planificar. Compró un billete. El viaje al sur fue largo. Mississippi se fundió con Luisiana cuando el suelo se volvió más plano y el aire más espeso y húmedo. Los árboles cambiaron. Los robles dieron paso a cipreses y tupelos. Sus raíces se alzaban en el agua oscura como patas de animales pacientes. El musgo español colgaba de las ramas en largas cortinas grises. June observó todo desde la ventanilla del autobús con la misma atención que prestaba a todo lo que intentaba recordar. Era un lugar donde nunca había estado, pero que de algún modo siempre había conocido. Como se reconoce la forma de una palabra en un idioma que no hablas. Llegó a Houma al anochecer. La estación de autobuses era un pequeño edificio de hormigón junto a una gasolinera, y el hermano de Ted, un hombre llamado Walker que se parecía exactamente a Ted pero con barba, le esperaba en una Ford F-250 bollada. De camino a su taller, habló poco. Conducía con una mano en el volante y el codo de la otra asomado por la ventanilla, dejando que el cálido y húmedo aire vespertino hablara por él. El taller estaba en una ensenada remota, a unos 16 kilómetros de la ciudad. Un edificio de madera con paredes abiertas, techo de chapa ondulada y un pequeño muelle que se adentraba en el agua oscura. A lo largo del muelle había varios barcos amarrados. Un bote de pesca, una lancha motora con los costados cubiertos de algas y una planchona de aluminio. Y al final del muelle, con una ligera inclinación hacia babor, había una vieja casa flotante. Walker la señaló. Esto es lo que quería mostrarte. Era la morada del viejo Tilden Boudraux. Murió el año pasado. No tiene familia. Te me dijo que quizás tú estabas buscando algo. June caminó por el muelle para echarle un vistazo. La casa flotante medía unos 9 metros de eslora. El casco era de acero, originalmente pintado de blanco, pero ahora cubierto principalmente de óxido con manchas de metal desnudo. La cabina se asentaba sobre el casco y era una estructura de madera con techo plano y pintura turquesa descascarada. A cada lado había 2 pequeñas ventanas. Una puerta de madera desgastada daba al muelle. En la barandilla colgaba torcido un viejo aro salvavidas. La cuerda estaba podrida, pero aún aguantaba. El conjunto estaba hundido en el agua, lastrado por lo que contenía y por el agua que se había filtrado a través del casco a lo largo de los años. Pero ella veía su forma. Veía lo que ese barco había sido antes. El casco era de acero, así que se podía parchar, lijar y pintar. La cabina era de madera, así que se podía reemplazar tabla por tabla si era necesario. La forma era buena, baja y estable, pensada para aguas tranquilas, para navegar sin prisa, no para correr. Era el tipo de barco que no necesitaba ir a ningún sitio porque ya estaba donde debía estar. ¿Cuánto?, preguntó June. Walker se rascó la barba. Tilden debía el amarre. El astillero iba a venderlo como chatarra. Pero les dije que lo guardara. La deuda es exactamente de $10. ¿Lo quieres? Es tuyo por $10. June sacó su frasco de café. Contó 10 billetes de $1 en la mano abierta de Walker. Él miró el dinero, la miró a ella y asintió lentamente. ¿Sabes cómo calafatear las juntas?, preguntó. Sí. ¿Sabes cómo mezclar resina epoxi marina? Sí. ¿Sabes qué hacer si encuentras una vía de agua en el casco por debajo de la línea de flotación? Bombear la sentina, encontrar el origen, parchear desde fuera si es posible, y si no, desde dentro, con epoxi pesado y un taco de madera. Walker sonrió por primera vez. Ted dijo que sabías lo que hacías. No le creí. Le tendió la llave. Quédate aquí esta noche. Empezamos por la mañana. Esa tarde.
June subió a bordo de la casa flotante mientras el sol se ponía tras los cipreses del canal, tiñéndolo todo de 100 tonos de naranja y dorado. La cubierta crujió, pero aguantó. Abrió la puerta de la cabina y la empujó. Dentro había una sola habitación pequeña, quizás de 3 metros por 3 metros y medio. A lo largo de una pared había una litera empotrada con un colchón podrido y lleno de manchas, una pequeña cocina con una hornilla de propano oxidada hasta quedar inservible, una mesa y 2 sillas plegables, y varios armarios a lo largo de las paredes, la mayoría vacíos. La madera se había hinchado por años de humedad. El aire interior olía a moho, a tela vieja y a esa ligera podredumbre dulzona que aparece en la madera dañada por el agua después de suficiente tiempo. Estaba destrozada, pero se mantenía a flote y era suya. June puso sus bolsas sobre la mesa, se quedó en medio de la cabina y giró lentamente. Sintió como el barco se mecía suavemente bajo sus pies. Un leve balanceo por la estela de algún pez que había saltado fuera. Las paredes estaban cerca, el techo era bajo. La luz que entraba por las pequeñas ventanas era tenue, verdosa, dorada y acuosa, del color de la luz filtrada a través del agua del canal y del musgo español. Algo en todo aquello le parecía correcto. No podía explicarlo. Quizás era el balanceo, la forma en que el suelo se movía como algo vivo. Quizás la estrechez, lo cerrado del espacio, que podía tocar cualquier superficie con solo estirar el brazo. O quizás simplemente era que era su primer barco. Después de tantos años dibujando barcos, organizando piezas de barcos y leyendo manuales de barcos en la mesa del comedor mientras su padre se quedaba dormido viendo las noticias, fuera lo que fuese, June lo sintió como se siente el giro de una llave en una cerradura que ni siquiera sabías que existía. Esa primera noche durmió en el suelo dentro de su saco de dormir. El colchón podrido lo había apartado contra la pared. El canal exterior estaba lleno de sonidos que nunca antes había escuchado. Un coro de ranas, los gritos de las garzas entre los cipreses, el lento chapoteo del agua contra el casco, un chapoteo que podía ser un pez o tal vez un caimán. Permaneció mucho tiempo despierta, escuchando. Y en algún momento dejó de tener miedo y se sintió a salvo. A la mañana siguiente, Walker llegó a las 6 con 2 tazas de café y una bolsa de bayonets de un local camino abajo. Se sentaron en el muelle, comieron y hablaron de lo que había que hacer. La lista era larga. El casco necesitaba parches, lijado y repintado. La cabina había que vaciarla y reconstruirla desde cero. No había fontanería. La electricidad era sospechosa. El sistema de propano era un peligro de incendio. La bomba de sentina estaba atascada. Es un trabajo de 6 meses si lo haces bien, dijo Walker. Quizás más, puedes vivir en él mientras trabajas, pero va a ser duro. June asintió. Puedo con lo duro. Ese día empezó con la sentina. La sentina es la parte más baja del barco. El espacio bajo el suelo donde se acumula el agua, donde se guardan las cosas y donde, si no tienes cuidado, se acumulan el moho, la podredumbre y los secretos. Levantó la trampilla del suelo de la cabina y miró hacia abajo. La sentina estaba llena de agua oscura de unos 15 centímetros de profundidad. La fue sacando con el frasco de café y un cubo, cogiendo agua y tirándola por la borda, trabajando encorvada en el reducido espacio. Tardó 2 horas. Cuando ya no quedó agua, alumbró con una linterna el interior de la sentina y vio lo que había en el fondo. Un baúl de soldado de madera. De esos viejos baúles que los soldados llevaban a la guerra, con esquineras de latón, correas de cuero y un candado pesado. Estaba sobre una plataforma de madera elevada sobre el fondo de la sentina para mantenerlo fuera del agua. Quien lo puso allí se aseguró de que se mantuviera seco. Ahora la plataforma estaba podrida, la madera blanda, pero el baúl parecía intacto. El latón estaba apagado pero firme. Las correas de cuero estaban secas. El candado estaba oxidado y completamente atascado. June lo miró largamente. Luego salió de la sentina y fue a buscar a Walker. Él regresó con ella. Miró hacia abajo, hacia el baúl. Miró a June. Se rascó la barba. Tilden era un tipo interesante, dijo. Hizo 3 despliegues en Vietnam, regresó a casa y vivió en este barco los siguientes 40 años. Nunca se casó. Trabajó como mecánico en Houma. Siempre ahorraba. Casi nunca gastaba. La gente a menudo se preguntaba a dónde iba su dinero. Nadie preguntaba nunca, porque Tilden no era el tipo de persona a la que se le hacen preguntas. Hizo una pausa. Creo que acabamos de descubrir a dónde iba. Sacaron el baúl de la sentina juntos. Era pesado, sorprendentemente pesado, como solo pueden serlo los viejos baúles de madera cuando están llenos de metal. Lo colocaron sobre la cubierta y Walker le tendió a June una sierra para metales. «Es tu barco», dijo. «Tienes que hacerlo tú».
June cortó el candado oxidado. El candado cayó sobre la cubierta con un sordo golpe metálico. Desabrochó las correas de cuero. Levantó la tapa. En el interior, envueltos en hule, había hileras de pequeñas bolsas de lona. Cada una estaba atada con un trozo de bramante y tenía una etiqueta de papel con una fecha escrita con tinta descolorida. La fecha más antigua era 1979. La más reciente, 2018, un año antes de la muerte de Tilden. 40 años de bolsas. June cogió una. Era pesada. Desató el bramante y abrió la bolsa. Monedas. Viejas monedas de plata. Medios dólares. Walking Liberty. Dólares de plata Morgan y Dimes Mercury. Decenas de monedas, apretadas dentro de la lona. Cogió otra bolsa. Otra vez monedas. Una tercera. En esta, en lugar de monedas, había billetes, viejos billetes doblados por la mitad y sujetos con una goma elástica. En la cuarta había una mezcla. En la quinta solo había dimes. En la sexta, solo cuartos de dólar. Había 43 bolsas en el baúl, una por cada año desde 1979 hasta 2018, excepto los años 1985 y 1992, que faltaban. En cada bolsa había lo que Tilden había logrado ahorrar ese año. Algunos años eran más pesados que otros. La bolsa de 1981 estaba casi vacía. La bolsa de 2003 estaba tan llena que las costuras reventaban. June lo contó todo. Le llevó 2 días. Walker ayudó a tasar las monedas. Conocía a un comerciante de monedas en Thibodaux que vino, miró el contenido de plata y le dio cifras honestas. El total, entre monedas y billetes, ascendió a $48,200. En el fondo del baúl, debajo de la última bolsa de lona, había una bandera americana doblada y un sobre cerrado. En el sobre, con una letra torpe, estaba escrita la dirección. A quien encuentre esto. June lo abrió y leyó. Me llamo Tilden Boudreaux. Nací en Cacaoula, Luisiana, en 1948. Serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos desde 1966 hasta 1972. Regresé a casa con la cabeza llena de cosas de las que no podía deshacerme. Y el único lugar donde podía deshacerme de ellas era este barco. Es el agua donde hay suficiente silencio para pensar y suficiente estrechez para sobrellevarlo. Compré este barco en 1979 por $400. Y desde entonces he vivido en él. Cada año he apartado todo lo que podía en una bolsa con el año escrito. No tengo familia. La gente con la que serví ya no vive, en su mayoría. No tengo a nadie a quien dejarle esto. Así que se lo dejo a quien lo encuentre. Si encontraste este baúl, no llegaste a mi barco por casualidad. Quizás necesitabas un lugar donde quedarte. Quizás estabas tratando de construir algo. Quizás solo estabas perdido. Yo fui todo eso alguna vez. Espero que esto ayude. El barco es bueno. Me ha llevado lejos sin moverse nunca de su sitio. Algunos barcos son así. Algunas vidas son así. Cuídalo. Tilden Boudreaux. Mayo de 2018. June leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado. La volvió a meter en el sobre y se sentó en la cubierta de la casa flotante mientras el sol matutino se elevaba sobre el canal y los cipreses proyectaban largas sombras sobre el agua. No lloró, pero sintió un nudo en la garganta y pensó en su madre, en su padre, en Tilden Boudreaux y en todos los que había amado y perdido. Y por primera vez en su vida entendió que estar perdido y ser encontrado no son opuestos, sino lo mismo, solo que en momentos diferentes. Si te gusta esta historia, tómate un segundo para suscribirte. Eso nos ayuda a seguir creando historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has encontrado algo en el agua que haya cambiado tu forma de ver tu propia vida. Al día siguiente, Walker ayudó a abrir una cuenta bancaria en Houma. La llevó en su abollada F-250 y esperó en el estacionamiento mientras ella entraba con las bolsas de lona dentro de una bolsa de papel de supermercado. La cajera era una mujer joven, más o menos de la edad de June, que con solo echar un vistazo al contenido llamó al gerente. El gerente, una mujer cajún de unos 50 años llamada Therese, miró fijamente a June y le preguntó si podía explicarlo. June le mostró la carta de Tilden. Therese la leyó lentamente, pasando el dedo por las líneas, luego se la devolvió y dijo, «Cuida ese barco, querida». Tilden era un buen hombre. June usó parte del dinero para hacer bien el trabajo. Reconstruyó la casa flotante durante los siguientes 8 meses, trabajando codo a codo con Walker en su taller, aprendiendo todo lo que podía sobre reparación de cascos, fontanería marina y sistemas eléctricos. El casco fue lo primero.
Sacaron el barco del agua con un sistema de polipastos que Walker había construido años atrás, arrastrándolo lentamente sobre una serie de pesados bloques de madera en el patio trasero de su taller. Fuera del agua, la casa flotante se veía incluso peor de lo que June esperaba. El casco estaba carcomido por el óxido a lo largo de toda la línea de flotación. Por debajo de esa línea vio dos lugares donde el acero ya había sido parcheado una vez, varias décadas atrás, con algo parecido a chapa de metal atornillada. Quien lo hizo trabajó a toda prisa. Los parches seguían aguantando, pero apenas. Lijó todo el casco hasta dejarle metal desnudo, trabajando con la lijadora eléctrica hora tras hora, hasta que al final de cada día le temblaban las manos. El trabajo era ruidoso y sucio. Por la noche le zumbaban los oídos incluso con los tapones de espuma, y los hombros le dolían tanto que apenas podía levantarlos por encima de la cabeza al meterse en el saco de dormir al final del día. Pero siguió adelante. Día tras día, el óxido desaparecía, y debajo aparecía el acero desnudo, de un gris apagado a la luz de la mañana y calentándose hasta un tono broncíneo cuando los rayos del sol de media tarde caían sobre él. Al final de la segunda semana, el casco estaba limpio. Luego limpió las manchas de óxido con un cepillo de alambre, las trató con ácido fosfórico para convertir el óxido restante en fosfato de hierro inerte y aplicó resina epoxi marina en las peores áreas, reconstruyendo metal con resina espesada, capa tras capa. Walker le enseñó a alisar los bordes para que los parches se integraran suavemente con el acero circundante. Le enseñó a mezclar la resina epoxi hasta obtener la consistencia adecuada, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Igual que mezclas mantequilla de cacahuete y mermelada para un sándwich, dijo, hasta que se quede donde la pones. Primero hizo la proa, porque la proa era la que estaba peor, y cuando le salió bien, hizo el resto de la misma manera. Cubrió todo con 2 capas de imprimación epoxi, blanca, gris y densa, de esas que se adhieren al acero como una segunda piel. Luego, 3 capas de esmalte marino de un azul marino profundo que, según Walker, le recordaba al Golfo de México a medianoche. Ese color lo mezcló un tintorero en la tienda de artículos marinos de Houma, que llevaba 30 años mezclando pinturas marinas a medida que, con solo mirar a June, dijo, «Sé exactamente qué color necesitas». «Espera». Volvió con un 1/4 de galón de pintura azul marino. Era tan oscura que casi parecía negra. Y cuando June aplicó la primera capa sobre el casco desnudo y dio un paso atrás, supo que tenía razón. Era el color del agua nocturna, el color de un sueño sin imágenes, el color de la seguridad. Cuando el trabajo en el casco terminó, el barco se veía completamente diferente. Parecía un barco que quería vivir. Walker estaba a su lado en el patio el día que terminó de aplicar la tercera capa y dijo, «He trabajado con barcos durante 35 años y nunca he visto a nadie pintar un casco tan bien la primera vez». No dijo nada más. No hacía falta. Lo siguiente fue la cabina. La desmontó hasta la cubierta de acero, arrancando las paredes de madera contrachapada podrida a pedazos, sacando el cableado oxidado, quitando la cocina de propano rota con una llave inglesa y muchas palabrotas. Llenó 3 bolsas de basura con aislamiento enmohecido, tela vieja y cadáveres de arañas muertas. Cuando la cabina quedó vacía, la cubierta de acero y la estructura se exponían al sol del mediodía y pudo ver el esqueleto de lo que estaba reconstruyendo. Reconstruyó las paredes con madera contrachapada marina y tablillas de cedro, colocando entre los montantes aislamiento de espuma de poliuretano de celdas cerradas, y añadió 2 ventanas nuevas a cada lado, más grandes, para que la cabina se llenara de luz. Techó con madera contrachapada marina y tela asfáltica enrollable, e hizo un pequeño tragaluz en el centro por el que un rayo de sol caía directamente sobre la mesa que iba a construir. Arrancó la cocina de propano oxidada e instaló una nueva, esta vez con ventilación adecuada, regulador, válvula de cierre y un detector de monóxido de carbono fijado al techo de la cabina justo encima de ella. Reemplazó todo el cableado por cable de grado marino con código de colores, como Ted le había enseñado, y añadió un panel solar en el techo conectado a un banco de baterías en un compartimento sellado debajo de la litera. Instaló un depósito de agua dulce de 110 litros con bomba manual y un pequeño inodoro de compostaje detrás de una cortina en la esquina. En el interior hizo los muebles de cedro y pino, un banco empotrado que también servía como cajón de almacenamiento, una mesa plegable que se guardaba contra la pared cuando no se usaba, una cama en la proa que le quedaba perfecta, con cajones extraíbles para la ropa debajo y estanterías empotradas en cada espacio libre de las paredes, porque pensaba llenar el barco de libros, manuales de ingeniería naval, guías de campo de las plantas y aves del bayú, las obras completas de Joseph Conradi, un gastado ejemplar de Moby Dick en rústica que su madre había amado. Conservó el baúl de Tilden.
Limpió las esquineras de latón, engrasó las correas de cuero y lo colocó debajo de la cama, donde pudiera verlo por las mañanas al hacer la cama. Conservó la bandera americana doblada y la carta en su interior, y también una bolsa, la de 1979, el año en que Tilden compró el barco. La bolsa estaba vacía ahora, pero le gustaba tenerla allí, como recordatorio de donde había empezado todo. Para el 8º mes, la casa flotante se había convertido en algo extraordinario. Por fuera parecía un barco completamente distinto. El casco de un azul marino profundo, la cabina de cedro recién construida, los herrajes nuevos relucientes, pero el alma seguía siendo la misma. Seguía siendo el barco de Tilden. La misma forma, en el mismo muelle, con la misma postura baja y estable en el agua. El Bayou, June no lo había transformado, lo había restaurado. Hay una diferencia, y esa diferencia importa. La gente del Bayou empezó a conocerla. Walker la presentó a los pescadores, camaroneros y guías del pantano que pasaban por su taller. Primero sintieron curiosidad, luego simpatía, y luego la aceptaron como algo natural. Así es como funciona cuando la gente decide que eres aquí. El Bayou tenía su propio ritmo y sus propias costumbres. No se aceptaba a los que hacían ruido o hacían demasiadas preguntas. Te aceptaban si aparecías constantemente, hacías su trabajo y no armabas escándalo. June dominaba las tres cosas. Una mujer llamada Adelaida, que regentaba un pequeño restaurante cajún en la ciudad, empezó a traerle gambas en frascos de vidrio cada viernes. Llegaba al taller de Walker en su camioneta con un termo en la caja, le tendía a June un frasco caliente y se negaba rotundamente a cobrárselo. «Cómete esto esta noche, querida», decía. «Necesitas comida de verdad. Estás demasiado delgada». Adelaida había sido amiga de Tilden Burroughs, la única persona en la ciudad a la que él dejó acercarse. Y June entendió sin preguntar que esas gambas eran la forma que Adelaida tenía de cumplir una promesa que le había hecho a Tilden mucho tiempo atrás. Un hombre llamado Buddy, que se ganaba la vida pescando cangrejos de río, le enseñó a poner trampas en las aguas poco profundas cerca de su muelle. Le mostró cómo usar cuellos de pollo como cebo, donde colocar las trampas junto a la orilla y cómo revisarlas al amanecer, antes de que las garzas llegaran primero. Al cabo de un mes, June ya tenía un suministro constante de cangrejos, que cocía en una olla grande en su cocina de propano con cayena, limón y la cerveza que a veces le daba Walker. Los comía sentada en la cubierta de su casa flotante, viendo salir el sol sobre los cipreses. Un capitán de remolcador retirado llamado Pelam, que tenía más de 80 años y conocía a Tilden desde que eran niños en Cacaoula, llegó al muelle un domingo por la mañana y se quedó largo rato mirando la casa flotante antes de decir: él estaría contento. Tilden estaría contento. Siempre decía que este barco escondía más de lo que la gente creía. Supongo que lo mismo sentía sobre sí mismo. Después de eso, Pelam volvió varias veces más. Era un hombre de pocas palabras. Se sentaba en el muelle junto a June, miraba el agua y le contaba cosas de Tilden cuando de momento parecía adecuado. Sobre la guerra, de la que Tilden no hablaba. Sobre la mujer a la que Tilden había amado antes de Vietnam y que no lo esperó a su regreso. Sobre el perro que Tilden llamó Daphne, que vivió con él en el barco durante 14 años y que fue enterrado en un bosque de cipreses detrás del embarcadero. June escuchaba todo. Algunas cosas las anotaba en un pequeño cuaderno que guardaba en el cajón debajo de la cama, junto a la bolsa de lona vacía de 1979 y la carta de Tilden. Le parecía que estaba creando la crónica de la vida de un hombre al que nunca había conocido, como quien arma un retrato a partir de fragmentos. Una historia aquí, una fotografía allá, una bolsa vacía con una fecha escrita. Para cuando June llevaba 6 meses viviendo en Houma, le parecía que conocía a Tilden Burroughs mejor de lo que había conocido a su propio padre. June empezó a trabajar a tiempo parcial en el taller de Walker a cambio del uso del muelle y el acceso a las herramientas. Era buena en el trabajo, aprendía rápido y hablaba poco, lo que, según Walker, era la mejor combinación de cualidades que había visto nunca en un empleado. Al cabo de un año, ya era capaz de reparar motores fuera borda por sí sola, reemplazar líneas de combustible, impulsores y bobinas de encendido y diagnosticar fallos eléctricos siguiendo el cableado con una linterna y un multímetro, como Ted le había enseñado. Los clientes empezaron a pedirle específicamente a ella, a la chica joven del taller de Walker. Ella sabe lo que hace. Una tarde de finales de mayo, June estaba sentada en la cubierta de su casa flotante viendo cómo el sol se ponía sobre Bayou. Las siluetas de los cipreses se recortaban contra el cielo. El musgo español se mecía con el viento cálido. El agua estaba lisa como el vidrio y reflejaba el cielo con tanta perfección que parecía que el barco flotara en el aire.
Una garza estaba sobre una pata en aguas poco profundas a unos 9 metros de ella, inmóvil, esperando un pez que probablemente nunca llegaría. June observó a la garza, y la garza finalmente la miró a ella. Durante un rato se estudiaron mutuamente como solo pueden hacerlo las criaturas solitarias. Pensó en Tilden Boudraux, el hombre que había vuelto de una guerra de la que nunca hablaba, que compró un barco por $400 y vivió en él durante 40 años. El hombre que ahorró monedas de plata y guardó billetes en bolsas de lona con el año escrito, creando una crónica de su propia vida, haciendo una contribución silenciosa tras otra. El hombre que no tenía familia, ni nadie a quien dejarle nada, y que sin embargo dejó una carta para quien pudiera llegar después de él, porque alguna parte de su alma se negaba a dejar que todo desapareciera sin dejar rastro. Pensó en su padre, el hombre que se apagó brasa tras la muerte de su esposa, en su madre, que guardaba los dibujos de barcos hechos con crayones en el cajón de la cocina porque había visto algo en su hija mucho antes de que la hija lo supiera. En Teddy Walker, dos hermanos que la tomaron en serio cuando la mayoría de la gente la veía solo como una adolescente callada que no sabía lo que quería. Pero ella sí sabía. Siempre lo había sabido. Había dibujado barcos desde que aprendió a sostener un crayón. Había organizado piezas de barcos en estantes. Había memorizado catálogos enteros. Había viajado 1 hora en autobús en cada dirección para trabajar en una tienda de artículos marinos en Mississippi, donde el agua salada más cercana quedaba a 320 kilómetros al sur. Toda su vida se había estado moviendo hacia el agua. Y ahora estaba allí, sentada a la cubierta de su propia casa flotante en el bayou, con el casco azul marino, la cabina de cedro, la bolsa de lona vacía de 1979 y el baúl debajo de la cama. De eso se trata eso que nos empuja en la vida. No siempre sabemos a dónde vamos. No siempre podemos explicar por qué queremos lo que queremos. Pero ese impulso es real, y es tan antiguo como el mundo. Y si lo escuchas el tiempo suficiente, por lo general te lleva a algún sitio. Para algunas personas, ese sitio es un lugar para el que nacieron. El negocio familiar, el pueblo natal, una profesión que sus padres eligieron por ellos. Para otras, es un lugar que tienen que inventarse a sí mismas. Un barco en el bayou, un molino en un arroyo, una escuela en el bosque, un faro en un acantilado, una iglesia en un camino de tierra en Georgia. La forma no importa. Lo que importa es esto. Puedes ponerte de pie dentro de ese lugar, mirar a tu alrededor y sentir que algo se calma en tu pecho, algo que dice, este es el lugar, esto es desde donde empiezo. June Prescott tenía 19 años y no tenía hogar. Solo tenía $10 en el mundo, y los gastó en una oxidada casa flotante en un bayou del sur de Luisiana. Fueron los $10 mejor invertidos de su vida. Si esta historia te ha llegado, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Y cuéntanos en los comentarios hacia qué lugar te ha estado empujando toda tu vida. Nos encantará escuchar tu historia. Nos vemos en la próxima.